Todo primogénito varón será consagrado al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Compartimos San Lucas capítulo 2, versículo 22. Hoy la iglesia recuerda en este día la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. Una cosa fue la circuncisión, y ahorita lo vamos a leer, y otra cosa es la presentación. Después de haber nacido, el niño era llevado al 8º día al templo para ser circuncidado, y después quedaba la madre impura, y para que la madre fuera purificada, cumplido 33 más 7 días, 40 días, ella iba a purificarse en el templo y el niño iba a ser presentado en el templo, dárselo a Dios, presentárselo al Señor. El templo era la casa donde Dios habitaba. Por eso, después de 40 días, ustedes pueden sacar las cuentas, desde el 24 de diciembre, del 25, viene el bautismo de Jesús, pasan los 40 días, hoy celebramos la presentación, la purificación de la Virgen María y la presentación del niño Jesús. ¿Y qué se hacía en la presentación? Un sacrificio, una ofrenda se le entregaba a Dios por el nacimiento del niño. Luego, el Evangelio nos va a dejar ver a un anciano llamado Simeón. Cuando el viejito vio a Jesucito recién nacido, dijo: ahora sí, que mis ojos se cierren en paz, porque he visto a tu Salvador. Ahora sí, me puedo ir tranquilo, porque he visto al Señor. La alegría que sintió Simeón al ver la presencia del niño Jesús en el templo, al Salvador, luz de las naciones. Ahorita lo vamos a leer. Gloria del pueblo de Israel. Simeón alabó a Dios por el nacimiento del niño, se alegró, se emocionó, se puso feliz. ¿Tú cómo te pones cuando nace un niño? O cuando una mujer queda embarazada, o cuando una mujer queda en estado. ¿Tú cómo te pones cuando sabes que vas a ser papá? ¿Te alegras en las cosas de Dios y te alegras con las cosas de Cristo? De eso vamos a hablar en este Evangelio. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 22. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: he aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor a quienes ustedes buscan. El mensajero de la alianza a quienes ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a la plata y al oro refinará a los hijos de Leví. Y así pondrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradarán al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. Todos
Te alabamos, Señor. Al Salmo número 23 vamos a responder todos. El Señor es el Rey de la gloria. Todos. El Señor es el Rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par. Agrándense en portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. Todos. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en la batalla. Todos. El Señor es el Rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par. Agrándense en portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. Todos. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria. Todos. El Señor es el Rey de la gloria. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para librar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues, como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que media entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Cristo es la luz que alumbra las naciones y gloria de su pueblo Israel. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo prescrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu,
fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puede dejar en paz a tu siervo, según lo que me había prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe y nos ilumine en esta reflexión, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy es domingo, día del Señor. En este día nosotros tenemos que ir a la misa, tenemos que ir a la Eucaristía. No ir a la misa es pecado mortal, ¿cómo la ve? Usted que está haciendo viajecitos, usted que está haciendo paseitos, usted que tiene gente de visita, usted que tiene, mire, no ir a misa es pecado mortal y debemos ir a la iglesia y debemos ir a la misa. El día de hoy, bueno, aquí en Venezuela celebramos el día de, tenemos la presentación del niño Jesús y la purificación de la Virgen María. Hoy se bendice la vela de la Candelaria aquí en Barinas, en la diócesis. Y nos vamos a ir todos en peregrinación al santuario del Real, donde estamos trabajando en la parroquia Torunos. Y hoy que Jesús es proclamado luz para alumbrar a las naciones, el sacerdote de aquí, de los sacerdotes de Barinas, de Venezuela,
bendecimos la vela de la Candelaria. Yo no sé si en su país lo hagan, pero aquí lo hacemos. Ahí los que puedan ver la misa, mire cómo lo hacemos. ¿Y qué es la vela de la Candelaria? Bueno, la velita que se enciende los 2 de febrero, que es la presentación, que se enciende en representación de Cristo como luz que alumbra las naciones. Y esa velita nos la llevamos a la casa. Hoy y en Semana Santa, el día de la bendición del fuego, se bendicen las velitas. ¿Y para qué son las velitas? Bueno, cuando hay una tempestad, cuando hay una tormenta, cuando hay una persona muriendo, agonizando, cuando hay un enfermo, se vaya a hacer el Santo Rosario, se saca la velita, hay un niño enfermo y no se sabe qué enfermedad tiene. Les decía en estos días, mi sobrinita tiene como 2, 3 años, está chiquitica, y mi sobrinita no podía levantar la cabeza, no tenía ningún mal físico y estaba sin desganada, sin ganas de comer, y yo le decía a Isabela, le voy a quitar la comida, Isabela quiere helado, Isabela no le prestaba atención. Y se vino mi hermana, mi familia, mis hermanas, mi mamá, prendieron la velita de la Candelaria, hicieron la oración con la niña, con agüita bendita, una crucecita en la frente, hicieron la oración por ella, Padre Nuestro, el Ave María, el credo, la oración, y la niña se recuperó tanto que en la casa habían unas doctoras que estaban cuidando a mi abuelo, unas enfermeras, y las enfermeras decían, pero eso es increíble. Hemos visto cómo los niños mueren por no saber qué mal tienen. Y miren cómo se curó la niña. A los niños hay que hacerle oración. Y esa velita del bautismo, esa velita de la Candelaria, esa velita que en diciembre, en Semana Santa se bendice, es para hacer oración. Y me tomo el tiempo para irles explicando poco a poco, porque hoy el Evangelio llega a decir en San Lucas 2:32 que Cristo es la luz que alumbra las naciones. Y cuando la velita se bendice y cuando se hace la oración para bendecir las velitas, miren cómo dice la oración. Dios nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día manifestaste al justo Simeón la luz destinada a iluminar a todas las naciones, te pedimos humildemente que te dignes de recibir como ofrenda y sacrificio con tu bendición estas velas que tu pueblo congregado va a llevar para alabanza de tu nombre, de manera que, siguiendo el camino de las virtudes, puedan llegar a la luz inextinguible. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La velita se bendice en el nombre de Cristo para que ilumine, para que aclare, para que disipe las tinieblas. En representación de lo que dijo Simeón en Lucas capítulo 2, versículo 32, Cristo es la luz que ilumina, disipa las tinieblas. Y por eso debemos tener devoción cuando retengamos la velita bendita. No es para que usted llegue, la bote, no es para que usted llegue, la guarde, la tire. Es para que la tenga en un lugar sagrado de respeto, si no, no bendiga la velita. Porque hay gente que tiene la velita y no sabe y está bendita. Es la del bautizo. Se fue la luz, venga, vamos a prenderla. No, esa de bautizo es cuando esa persona, ese niño está enfermo, se enciende y se hace el rosario, se hace una oración. Representa a Cristo, luz de las naciones, al igual que el cirio pascual en la iglesia, que es la luz de Jesucristo, del cual se encienden los cirios en Semana Santa. Esa es la velita. ¿Y dónde lo dice? El Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 32. Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Ahí viene. Al que ha preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y esa luz es Cristo. Esa es la fiesta que celebramos. La fiesta de que Cristo se hizo luz de todas las naciones. Y por eso guardamos una velita en la casa en representación de Jesucristo.
de todos los pueblos, de todas las naciones, que es el que ilumina y que aclara. Y por eso cuando hay un enfermo o cuando una persona agonizando y usted ve y enciende la velita, hay alguna acechanza del enemigo, algo del mal, la luz disipa, corre, ahuyenta la oscuridad, que es el demonio, que es el pecado, que son las cosas malas. Por eso la gente se sana, se cura y sabemos y no lo reconocemos y no lo vemos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Ore por sus hijos, ore por su familia con la velita de la Candelaria, con la velita del bautismo, con la velita esa que se bendijo el día de la primera comunión, el día que nosotros fuimos en Semana Santa y se bendijo. Ahí está la velita bendita. Bueno, pues el Evangelio también nos presenta hoy lo que se llama a Cristo que ilumina la humanidad, pero también nos hace la presentación del niño Jesús en el templo. Y esto de la presentación yo quiero leerlo, ya para ver si es aquí. Yo quiero leerlo desde la Biblia directamente. ¿Qué es eso de la presentación? Levíticos, habla a los hijos, Levíticos capítulo 12, versículo 1. Levítico capítulo 12, versículo 1. Voy a tomarme el tiempo para explicarlo, para que entendamos hoy qué es esto de la presentación, esta fiesta que hoy recordamos. Miren, Levíticos 12:1 lo aclara. Yahvé habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, porque ahorita más adelante en el 5 dice, si dio a luz una niña, había una diferencia entre dar a luz un hijo varón y dar a luz una niña. ¿Cómo era lo de la niña? Estará impura 2 semanas. Y lo mismo será el doble del tiempo de su purificación. Esperará 76 días de purificación de su sangre. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño o por niña, presentará el sacerdote a la entrada de la tienda de las cítaras. Si era niña, duraba 80 días. Si era niña, ella, cuando daba a luz, esperará 6 días de purificación de su sangre. 66 días, 70 días eran el tiempo de la purificación. Entonces, para la niña era más, para el niño eran 40 días. Oigan, el niño, ahorita lo vamos a leer, cuando nacía se llevaba al templo y se circuncidaba. ¿Y qué era la circuncisión? El pacto, la alianza, la promesa, la unión, la palabra que Dios le dio a Abraham para que la descendencia fuera multiplicada. ¿Y en qué consistía? Agarraban al niño, lo desnudaban, era algo quirúrgico. Lo colocaban en un altar y con un cuchillo le cortaban el prepucio al niño. Y de esa manera entraba a formar parte de la alianza. Pero cuando se cumplían 40 días de su nacimiento, entonces el niño lo llevaban para ser presentado y era otro rito. Eran 2 ritos distintos. Y ese día que se presentaba el niño, la mamá iba al templo con el niño, con el papá, y ofrecía un sacrificio que se llama purificación, que hoy es la presentación de Jesús, la purificación de la Virgen María, y Cristo es la luz que alumbra a las naciones. Eso es lo que hoy celebramos. Eso es lo que hoy la palabra de Dios dice. Habla a los hijos de Israel. Levítico 12:1. Yahvé habló a Moisés para decirles: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, igual que en el tiempo de su regla. El niño será circuncidado en su carne al 8º día.
Ahorita vamos a ver cómo a Jesús lo circuncidaron. Pero ella esperará 33 días para ser purificada de su sangre. Como en el parto hubo sangre, la mujer quedaba impura. Y como quedaba impura después del nacimiento, la norma era que tenía que limpiarse para entrar al templo. Y esa purificación era completa en el templo. Después les hablo de eso. Habían piscinas donde usted iba, se bañaba, se arreglaba, se aseaba. Y al templo entraba limpiecito y entraba bien arreglado. Y después de bañarse, de purificarse, iba y presentaba la ofrenda. Abajo habían piscinas. La gente llegaba y presentaba su ofrenda. Venían de días. Recuerde que la gente no vivía toda en Jerusalén, en diferentes lugares. Y la tierra y el mugre no podían entrar al templo. Entonces se purificaba el cuerpo y después iba y se purificaba el alma a través de la ofrenda. Entonces Jesús a los 8 días fue circuncidado. Y la Virgen María, después de esos 8 días, más 33, 7 más 33, hacen 40. A los 40 días, la Virgen María fue purificada. Y cuando la madre era purificada, entonces ofrecía un sacrificio. Pero ella esperará 33 días para ser purificada de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el santuario hasta que se cumpla la purificación. ¿Qué era la purificación? La limpieza. Y esa limpieza se procuraba hacer en Jerusalén. Ahorita vamos a ver después de la purificación o qué se hacía en la purificación, que es lo que vamos a leer en el Evangelio más adelante. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño, versículo 6, capítulo 12 de Levítico, sea por niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda de las cítaras un cordero de 1 año como holocausto, un cordero de 1 año como holocausto, y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. Si tenía dinero, presentaba un cordero, pero si era pobre, una paloma, una tórtola, un pichón, agarraba y lo presentaba. El sacerdote lo ofrecerá ante Yahvé, haciendo expiación por ella, y quedará purificada del flujo de su sangre. El sacerdote ofrecía el sacrificio para purificar a la mujer de la sangre, limpiarla. Bueno, esa era la ley. Ahora, vamos a ver cuándo se cumple en Jesucristo, que es el Evangelio de hoy. Pero vamos a leer un poquito más atrás, porque el Evangelio dice que el niño fue purificado, pero aquí dice que había que primero que circuncidarlo y después presentarlo. Porque yo quiero enseñarle a los padres que están haciendo mal, papá y mamá. Los niños primero se bautizan y los niños después se presentan. Y hay padres que no bautizan a sus niños. Y hay padres que no presentan a sus niños en el templo. Y eso había que hacerlo. En la circuncisión, ahorita ustedes lo van a leer, como dice Colosenses, que es la representación, es el bautismo que nos salva. Lucas capítulo 2, versículo, estamos leyéndolo desde el versículo 21. Vamos a leerlo desde el 21 para que ustedes vean. Yo quiero enseñarle a los padres que esto de la presentación de los niños y del bautizo de los niños es bíblico y está en la palabra de Dios. Aunque hayan padres que no lo hagan, yo quiero que lo vean en la Biblia para que no digan después yo no sabía o no me lo dijeron. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que habían indicado el ángel antes que su madre quedara embarazada. ¿Qué pasó con el niño? Lo llevaron a circuncidar. ¿A qué edad? A los 8 días. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre.
Cuando a nosotros nos hablan de circuncisión no la entendemos. Ahora, vamos a dejar que San Pablo nos explique eso que se llama circuncisión. ¿Qué será la circuncisión de acuerdo a San Pablo? Colosenses capítulo 2, versículo 11 y siguiente. Paren la oreja y oído al tambor. En Cristo recibieron una circuncisión no humana. La circuncisión era una alianza entre hombres y Dios, y la hacían los hombres. No quirúrgica. La circuncisión requería agarrar al niño y del miembro cortarle el prepucio al niño. Era algo quirúrgico y había que curarlo y que desinfectarlo, que no se fuera a contaminar. Un niñito de 8 días de nacido. Pero a esa era la norma. A los 8 días se circuncidaba. Ese era el pacto. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel fuera más fértil, tuviera más deseo sexual y creciera más rápido. Para que no se infectara. Hoy día es distinto porque hay medios y métodos de descontaminación y desinfección. Y el hombre sufría mucho de contaminación, de infecciones. Ya después le hablo de eso. No quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Miren lo que viene. Versículo 11. Esta circuncisión de Cristo la recibió a los 8 días de haber nacido, Lucas 2:21. Esa circuncisión que Cristo recibió pensaba también en las mujeres, porque las mujeres estaban fuera del pacto, porque no podían ser circuncidadas. Era solamente los hombres. Esa circuncisión de Cristo es el bautismo. Esa circuncisión que recibimos en Cristo pasó ahora a ser el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo. Por tanto, según San Pablo, en el antiguo pacto, en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, se hacía la circuncisión quirúrgica humana. Pero ya cuando viene Cristo, que recibió la circuncisión, Cristo sí fue circuncidado a los 8 días. La circuncisión cambia y cambia a lo que se llama bautismo. No va a ser circuncisión, sino bautismo. Y por eso dice el versículo 21, cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. Con la circuncisión al niño se le colocaba el nombre. Con la circuncisión al niño se le preguntaba el nombre y se le daba, este es su nombre. Lo mismo en el bautizo. Cuando usted va a bautizar a sus hijos, o cuando vaya, el padre le va a preguntar, ¿cómo se llama su hijo? Pedro Andrés. Muy bien. Y el padre le va a decir, Pedro Andrés, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es la circuncisión? El bautismo en el Nuevo Testamento por el cual se nos pone nombre. Y Cristo lo recibió a los 8 días. Y yo hago hincapié aquí, aunque ya lo expliqué en estos días, hago hincapié porque la gente lo hace al revés. Va y presenta al niño y después, quién sabe cuándo lo bautiza. Y no es así. En ese proceso de nacimiento se cumplían 8 días y después se esperaban. Se cumplía el 7º día, se bautizaba al niño y después de bautizar se esperaban el resto de días para cumplir 40 días y se hacía la presentación del niño Jesús. Nosotros somos atravesados, hacemos las cosas al revés. Bautizamos al niño al año y lo presentamos cuando queramos. Es a los 40 días.
cuando nos parezca, o el domingo cerca de los 40 días. No antes, pero ya debe estar bautizado. Eso lo dice la Biblia. Eso lo está enseñando la palabra de Dios. Usted viene a presentar al niño sin bautizar, pues yo lo presento. Pero primero debe ser el bautismo, porque la presentación era el rito de purificación, mientras que el bautismo era para la salvación. El que crea y se bautice, se salvará. Para eso es el bautizo, para salvarnos. Y la presentación muy buena, era un gesto de limpieza, de purificación de la mujer, era un gesto de agradecimiento a Dios, porque era una celebración, una festividad, porque el niño había sido nacido, y ya en ese tiempo ya el prepucio del niño se había recuperado y ya no estaba enfermo, pues ya estaba bien, porque era una operación que le hacían. Ahora sí, había indicado al ángel antes de que su madre quedara embarazada. Asimismo, cuando llegó el día, versículo 22, que es el evangelio de hoy, en que de acuerdo a la ley de Moisés, escuchen, de acuerdo a la ley de Moisés, debía cumplirse el rito de purificación, y ustedes lo acabaron de leer en el capítulo 12 de Levítico, versículo 1, que decía Moisés que debía purificarse la mamá. ¿Y cómo se purificaba? Bueno, si era niño eran 40 días, y a los 40 días se llevaba al templo, y cuando estaba en el templo, entonces se presentaba un animal. Si era pobre, pues unas tórtolas o pichones, y se tenía pues un cordero. Debía cumplirse el rito de la purificación. Yo se lo leí al principio para que ustedes supieran. Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Me encanta esto. Subrayenlo en su casa. Llevaron al niño a Jerusalén. ¿Y qué había en Jerusalén? El templo, para presentarlo al Señor. Los niños desde chiquitos, ¿sabe cuántos días tenía el niño Jesús? 40. ¿Y saben para dónde lo llevaron los padres? Para el templo. Por eso el niño Jesús salió bueno y es santo. ¿Saben para dónde llevan ustedes al niño cuando nace? Es más, ahorita las mujeres, y aquí también les hago un llamado de atención a las mujeres. ¿Han escuchado las mujeres de la cuarentena? ¿De dónde sale eso de la cuarentena? ¿Y qué es eso de la cuarentena? De aquí, de 40 días que debe guardarse la mujer. ¿Y 40 días para qué, padre? Para recuperar sus fuerzas después del parto, para recuperar sus energías después del parto. A mí me cuestionan mucho algunas mujeres. Y un consejo para las mujeres que están embarazadas y van a dar a luz. Lucas capítulo 2, versículo 22. El niño Jesús fue presentado en el templo a los 40 días después de que su mamá se recuperó. Mujeres recién paridas que le hacen cesárea o tienen parto normal y ya están montadas en una moto o en una bicicleta o en una bestia, en un caballo, en un burro por allá, o en un carro. Mujeres que no han cumplido ni 8 días ni 15 días y ya se sienten bien y andan para un lado y andan para otro lado, danzando y de paseo y corriendo para allí de compras. No, señora, aprenda a cuidarse. Porque si usted no guarda la cuarentena que viene de los 40 días de purificación que le toca, usted va a sufrir consecuencias graves después. Y cuando ande con dolores en la zona baja, y cuando ande con fatiga, y cuando ande mal y enferma, porque no se cuidó en la cuarentena. Las abuelitas de antes, a las mujeres paridas, recién paridas, hasta trapos y sombreros en la cabeza le colocaba, y guantes, y le colocaban medias, y no podían llevar sereno, y no podían andar de un lado a otro lado, los acostaban a dormir, que amamantara al niño, que estuvieran con el bebé, cuidándolo, protegiéndolo, ahí para que se adaptara, que el niño supiera comer teta, y que el niño, cómo cambiar los pañales al niño, y pendiente de su bebé.
y estar en la casa y comiendo caldito de pollo y caldito de gallina, cuidándose bien en la cuarentena. Y hoy día las mujeres modernas y liberales, ¿qué cuento de cuarentena? Los 20, 30 días ya están tomando aguardiente, ya están de paseo, ya están brincando de un lado a otro lado. Y después las consecuencias que te tocan son graves. Y por eso es que a usted le va a tocar muy duro. Y después va a decir, pero ¿por qué estos dolores? ¿Y por qué me duele la espalda? ¿Y por qué me duele el vientre? ¿Y por qué? Porque no guardó la cuarentena. Y si la Biblia dice que la mujer debía guardarse en la cuarentena, ¿por qué usted no lo hace? Y que debían de estar quietas. ¿Y por qué no lo hace si era niño? Y si era niña eran 80 días. Pero hoy ni una semana quieren guardar. Y ya andan brincando para un lado y para otro lado. Y la herida que se le abrió y que se infectó y que no sé qué. Claro, no se cuidó. Y como usted no se cuidó, mire las consecuencias. Ay, padre, no diga esas cosas. Eso lo dice la Biblia. Que había que guardar 40 días, lo que se llama cuarentena. Cosa que las mujeres embarazadas no piensan y las que parieron menos. Y ahí están, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer eso. Después que usted se enferme con unos dolores de estos de espalda o de vientre o de huesos, de esos que le dan a las mujeres, mire, eso no le cura a nadie. Porque eso dice la Biblia que había que guardarlo y hay que guardarlo. Y como usted es obediente, bueno, después le sigo hablando de eso a las mujeres. Cierro el paréntesis. Entonces, cumplidos los 40 días, la mamá del niño iba a presentar los pichones, las tórtolas. Tal como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También, no solamente iba la mamá, sino que llevaba al niño. Pero es que el niño Jesús tenía 8 días, lo llevaron a circuncidar. Tenía 40 días y lo llevaron al templo, sí. Y para usted que anda pensando dónde llevar a su niño, es que el niño va a llorar, es que el niño no sé qué. No, el niño hay que llevarlo al templo de chiquitico y hay que llevarlo a la iglesia. A mí me alegra mucho cuando van los niños a la iglesia. Y ustedes pueden ver, ya abro otro paréntesis aquí, cómo en la iglesia los recibimos con alegría y le damos caramelitos y le damos pelotica y atendemos bien a los niños para que quieran ir. Porque los niños deben conocer las Escrituras, deben conocer la palabra de Dios, deben saber de las Sagradas Escrituras. Miren cómo lo dice 2 de Timoteo 3:15. Además, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Y hoy día los padres tienen a los hijos y no los llevan al templo, ni los bautizan. Ni siquiera los presentan. Sí, y eso es bíblico, y eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo con los niños. Después los niños crecen y se le echan a perder y se van por otros caminos. Y ahí sí, ay padre, dele agua bendita a mi niño y hágale una oración. ¿Qué cuento de oración y agua bendita? Eso no le sirve de nada. Si usted lo dejó poner chueco y torcido, ¿qué viene a pedir oraciones y agua benditas y que le bendiga rosario? Póngale lo que usted quiera, pero árbol que nace torcido jamás sus ramas endereza. ¿Por qué de niño no lo llevó al templo? Si la Biblia dice que el niño Jesús fue al templo a los 8 días para circuncidar y fue al templo a los 40 días para ser presentado. Y su niñito tiene 20 años sin ir al templo. ¿Y qué quiere? Que el Padre haga milagros colocándole agua bendita. Que el Padre haga milagros dándole agua bendita de tomar. Que le haga una oración y ya se cure de todos los males. No, señor, eso es culpa suya. Que lo dejó poner chueco y torcido y ahora sí vienen los ay. ¿Conocen algún padre así, vagabundo y flojo y perezoso? Descuidado, que no le importó la fe del niño. Y mire cómo están los pelados. Hasta en la cárcel van a parar. Después le hablo de ese tema. Oigan, también ofrecieron el sacrificio que ordena la ley, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Entonces la purificación se hacía con una ofrenda, se hacía llevando algo. Agarraban, compraban 2 pichones las familias pobres y eso lo ofrecían a Dios y esas ofrendas se quemaban. Si era el cordero, se comía, pero las aves se picaban y se presentaban a Dios y se consumía en el fuego. De esa manera se hacía. Y esa era la presentación. Esa es la primera parte. Quiero terminar
quiero terminar antes de que me acabe el tiempo con el versículo, para ver, 32. No, voy a comenzar desde el 29, lo de Simeón. Pero en el versículo 32 es donde está lo que quiero decirles, que es lo que comencé a explicarles en el Evangelio, que Cristo es la luz que alumbra a las naciones. Vamos a leerlo, vamos a continuar. Había en Jerusalén un hombre muy piadoso, cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías, el Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. El anciano Simeón fue al templo. A los viejitos tampoco les gusta ir al templo y tenemos ese problema. Por un lado, los niños no van al templo y por otro lado, los abuelitos, los viejitos tampoco los llevan. Y ahí estaba Simeón, que el Espíritu Santo lo llevó y se encontró con Cristo. A ver, usted que está escuchando el Evangelio y que ya está grande, que ya tiene 60, 70 años, está muy enfermo, muy grave, no puede caminar, está en una cama tendido. Sí, padre. Entonces, si usted está enfermo y no se puede mover, es el único motivo por el cual usted no puede ir a la misa o no debe ir. Porque usted está grave, está enfermo. Porque usted está en una cama postrado. A ver, usted tiene 60, 70 años, 80 años, ¿está grande? ¿Ya de la tercera edad? Sí, padre. ¿Y por qué no va al templo? A ver, abuelo, abuela, ¿por qué usted no va a la misa? ¿Por qué usted no va a la iglesia? ¿Por qué usted no participa de la celebración? Padre, porque me caigo. Padre, porque soy anciano. Padre, porque estoy viejito. Porque yo no veo bien. Deje de estar buscando excusas. Porque el día que le toque cobrar la pensión, el día que le toque buscar la platica en el banco, usted no manda a nadie, usted mismo va. El día que va a comprar ropita, usted no manda a nadie, usted mismo va. Y el día del médico, usted mismo va. Los domingos tiene que ir a misa, abuelo. Sí, señor. Los domingos tiene que ir a misa, abuela. ¿Cómo la ve? Ay, padre, no me regañe, no lo estoy regañando. Le estoy diciendo que había un anciano llamado Simeón, que estaba con una pata más para allá que para acá. Y el anciano le dijo, el Espíritu vaya al templo. Y fue al templo y se encontró con Jesucristo. ¿Por qué hay que ir al templo? Porque la iglesia es la casa de Dios. Primera de Timoteo 3:15. Columna y fundamento de la verdad. Porque Efesios 3:20 dice que a Dios se le debe dar la gloria en la iglesia. Porque la carta a los hebreos dice, no abandonen las asambleas. Porque Jesús en Mateo 16:18 dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque Cristo dejó una iglesia, por eso hay que ir al templo. Y allá fue Simeón y se encontró con Cristo. No tienes excusa para no ir al templo. Es que yo escucho el evangelio y ya, padre. No, vamos, párate, no se tire en una cama y vaya a la iglesia. Si no puede porque está enfermo, pero si usted lo pueden llevar, algún familiar, algún amigo, y puede ir y no va por flojera o por el sol o por el calor. No, señor, hay que ir al templo. Sí, señor. Continúa. Ahora sí, el versículo 29. Ahora, Señor, después de que Simeón vio al niño Jesús, dijo, ahora, Señor, puedes dejar tu siervo que muera en paz. Ahora sí. Fui al templo, me encontré con Cristo y estoy preparado para morir. Cuando usted va al templo, recibe a Jesucristo Eucaristía, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, vive de vida eterna, Juan 6:54. Ahora sí, Señor, me puedo morir. Ya me confesé, ya comulgué, no hay ningún problema. ¿Por qué comulga usted todos los domingos? Porque usted está recibiendo a Jesús
para que en cualquier momento pueda morir en paz. ¿Y si usted no va a la iglesia a recibirlo? ¿Y si usted no va a la iglesia a agarrarlo, a tocarlo? Mire lo que hizo Simeón. Agarró el niño, lo tomó en sus brazos. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. A Cristo hay que recibirlo, hay que comerlo, hay que pasarlo, masticarlo para tener vida eterna. Y después de que lo agarró, dijo, ahora sí, ya me puedo morir en paz. Por eso es que usted no se quiere morir. Pero es que le tiene miedo a la muerte porque nunca comulga. Y no comulga porque no se ha casado por la iglesia y vive en concubinato. Y no comulga porque usted vive en adulterio. Y no comulga porque no se ha confesado. Y no comulga porque no va a la iglesia. Y porque no va al templo. Por eso no comulga. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Y nosotros viendo a Jesús en Eucaristía decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y el Padre nos dice el cuerpo de Cristo y usted viendo la hostia consagrada dice, amén. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Vemos al Salvador, vemos a Cristo y lo comemos, lo recibimos. Y dice Simeón, ahora sí me puedo morir en paz. Que has preparado para todos los pueblos, luz que se revela a todas las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ese es Jesucristo, la luz que ilumina todas las naciones. Ese es el Señor. La luz que aclara, la luz que ilumina, la luz que llega a todos lados. Y eso es lo que hoy recordamos. A Jesucristo, luz de todas las naciones, que Simeón dijo que era el que iluminaba. Por eso se bendice la vela de la Candelaria el día de hoy. Y esa velita y esa luz representa a Jesucristo. Y es un sacramental, es sagrado. Con eso no se juega y la velita no se tira en cualquier lado. Y la velita no se bota. Porque la velita representa la luz de Jesucristo. ¿Cuál luz? La que alumbra, ilumina a todas las naciones como lo hizo con Simeón. Bueno, pues ahí le dejo la enseñanza de hoy. Primero, Cristo, luz que alumbra a las naciones. Segundo, el niño Jesús fue presentado en el templo. Y tercero, María guardó la cuarentena y fue purificada. Mujeres, guarden la cuarentena. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.